Muy buenas tardes, hermanos, amigos y seguidores de la Escuela Alexandría. Sean bienvenidos a esta segunda charla de nuestra semana de aniversario. Ya son 3 años que cumple nuestra escuela y es para nosotros un privilegio compartir algo de lo que hemos podido aprender y el Señor nos ha permitido ir aprendiendo con ustedes. Eh, Vamos en esta hora con la segunda charla de nuestra agenda a cargo del profesor Jesús Mendoza, titulada Cuando el mito explica la Biblia. Esa sería la segunda charla del día de hoy. La primera charla, para los que han preguntado si va a estar en el canal, sí va a estar en el canal, solo que tuvimos un problema técnico en la mañana, pero mañana temprano va a estar la primera charla en el canal para quienes quieran verla de nuevo o verla por si no la han visto. El día de mañana también tenemos en nuestra agenda dos charlas. Eh, en nuestras redes sociales puede verificar toda la agenda de las charlas de esta semana, pero sin embargo vamos a estar recordando algunas. Mañana, martes 28, 12 del mediodía, Colombia, a cargo de nuestro profesor Raúl, la astronomía y la lengua hebrea como herramientas de interpretación bíblica. Y a las 8 de la noche, también mañana, el silencio intertestamentario de Jehová a cargo de nuestro profesor Anderson Muñoz. Sin más preámbulos, los dejamos en compañía de nuestro hermano, amigo y profesor Jesús Mendoza o Joshua, como lo conocemos de cariño. Adelante, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Lucas. Gracias, mis hermanos. Gracias, William, Raúl. Em, Tenemos a Angelito, tenemos a Drubal, tenemos a Natalie. Tenemos bastantes personas ya que han sido fieles seguidores de la Escuela de Alejandría desde hace ya, pues, 3 años. Posiblemente nos conocían de mucho antes y es de verdad un honor y una gran alegría para nosotros tenerlos siempre acá en la escuela. Es para mí particularmente algo que me hace querer seguir adelante con este hermoso proyecto. Y como celebración, porque no hay que olvidar que esto es una celebración, celebración de tan lejos que hemos llegado, cada uno de nosotros como equipo y como familia, compartirles a cada uno de ustedes, pues lo que podríamos considerar una serie de em, ponencias de índole académico, pero siempre con un matiz importante para la fe, porque de hecho es el tema que hemos escogido para nuestra semana de aniversario de la escuela, entre la fe y las ciencias bíblicas, ya que lamentablemente hay mucha gente que piensa que estas dos no son conciliables, que piensan que no, uno no puede ser cristiano y al mismo tiempo ser un erudito bíblico o un eh, investigador con metodología, con rigor científico. Eso es falso. La realidad es que bien sea no solo me codeo con los que son hermanos acá directos y profesores de la Escuela de Alejandría, sino también los que han sido nuestros alumnos. Muchos de ellos han probado tener una calidad increíblemente académica, increíblemente abierta al estudio teológico serio y aún así seguir aferrados a la fe cristiana. Y con fe cristiana no quiero ser despectivo, también pueden haber judíos entre nosotros, también puede ser personas de otra índole. El problema es que usted piense que para ser científico tiene que abandonar la fe. Yo, eh, es de alguna forma un poco personal que también pasé por una especie de crisis de fe en su momento y que no fue el alejarme del estudio bíblico el que me acercó nuevamente a mi fe y a una fe mucho más sólida en la palabra de Dios, sino de hecho seguir estudiando. Acá en Edimburgo, la cual me atrevo a decir que es una de las capitales del mundo. Tengo un pequeño eco, no sé si es que hay un micrófono abierto, pero me hace un poco de ruido. Eh, Resulta que acá en Edimburgo, eh, gracias mis hermanos, me he tropezado dentro del estudio con lo que se podría considerar como una de las capitales de la teología en el mundo anglosajón. Para los que no lo sepan, yo vivo en Edimburgo, que es la capital de Escocia. Escocia en sí es un país que forma parte del Reino Unido y por lo tanto forma parte de la fe del Reino Unido, que es la fe protestante, la iglesia protestante, que se divide ya en otras ramas, presbiteriana, anglicana. El punto es que
este es un país protestante. Ahora, una gran parte de la población no se considera necesariamente creyente. Hay otra parte que es más tirando al catolicismo. Eso ya es una cuestión de historia que Dios mediante tendremos invitados para hablar de ello. No, no es mi fuerte, ni mucho menos quiero acá hacer como un spoiler de eh, unos temas bastante interesantes para la Escuela de Alejandría. Lo que quiero aclarar es que este es un país donde se estudia de forma académica el texto bíblico, pero sorprende bastante que hay mucha erudición y esta erudición no es llevada adelante por ateos, por ejemplo. Muchos de los grandes teólogos que yo he conocido acá, algunos haciendo sus doctorados, otros sacándose maestrías, otros sacándose su PhD, muchos amigos míos, gracias a Dios, son cristianos todos. Entonces yo considero fuertemente que no hay un divorcio entre la fe y las ciencias bíblicas, por el contrario, eh, hay un gran caminar por delante que va de la mano. Y una de las cosas más bonitas que sobre todo tienen acá, por lo menos la Iglesia Libre de Escocia, que es la que maneja el Edinburgh Theological Seminary, que es un lugar al que a mí me interesa particularmente Dios mediante estudiar, es que es una iglesia que en su momento se separó del Estado, de la influencia estatal, pero que nunca abandonó su principio básico que era la edificación del cristianismo en Escocia. O sea, ellos literalmente una de sus intenciones principales es formar eruditos bíblicos, pero siempre con una misión, vamos a llamarla misionera, poder llevar el mensaje evangélico. Me parece una intención muy bonita y demuestra que todavía en el mundo teológico y de estudio y de erudición hay finalidades para la fe de los creyentes. Y esas clases de cosas se ven en este país, se ven en países como Corea, que también me enteré particularmente por un hermano que es un país muy fuerte en lo que es las misiones. Entonces, bueno, vamos a decirlo como que no está separada una cosa de la otra, la preparación bíblica es muy importante. Hoy quiero hablar de un tema que lo pensé mucho ofrecerlo en la escuela de Alejandría. Sé que por ahí lo asomé varias veces en algunos de los rollos de la escuela y sé que algunos hermanos me los han pedido y otros ya más o menos están familiarizados porque han tenido cursos y diplomados conmigo. Dios mediante, yo estoy dando actualmente un diplomado que se llama El rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual, que está por terminar, pero va a quedar pregrabado para los que estén interesados en tomarlo. Vale totalmente la pena, aunque no debería ser yo quien se haga autopublicidad. Pero sí, sabemos que acá en la Escuela de Alejandría todos los hermanos ofrecemos una alta calidad de estudios para que ustedes puedan pues, tener las herramientas y acercarse al estudio bíblico académico con confianza. El tema de hoy, cuando el mito explica la Biblia, puede sonarle muy incómodo a muchos de ustedes. Lo más probable es que sea muy incómodo, porque muchos de nosotros partimos por el hecho de pensar que un mito es ficción y por lo tanto si la Biblia es la verdad, pues la Biblia no contiene ficción o contiene mentiras. Partamos por la aclaración de que mito no es ficción, mito es un género literario. Maneja elementos como la participación de dioses. Y aquí les voy a dar un ejemplo práctico. Eh, Hay casos en donde un mito contiene una memoria histórica real. Por ejemplo, un mito del que posiblemente, sobre todo Lucas, pueda haberlo escuchado en alguno de sus estudios, sobre todo de historia, el mito de la guerra de Troya. La guerra de Troya ocurrió. Para los que no lo sepan, la guerra de Troya es un hecho histórico. El problema es que nosotros no la tenemos contenida en anaqueles, la tenemos contenida en una historia llamada la Ilíada de Homero. Por lo tanto, tenemos el mito de la Ilíada que contiene una memoria histórica que es la guerra de Troya. Es muy importante que ustedes sepan cómo estas dos cosas se conectan, ya que les va a ayudar a darse cuenta de que detrás del mensaje hay un rigor histórico. Eso es muy importante aclararlo desde ya porque es un ejercicio que les va a servir mucho para aproximarse a algunos elementos mitológicos dentro del relato bíblico. El diluvio, por ejemplo, el diluvio, a pesar de que el diluvio pueda ser un mitema en sí habla de varios diluvios, inundaciones o un diluvio universal reflejado en muchas culturas, tienen una memoria histórica detrás. O sea, nadie está negando que no ocurrió un cataclismo de esa magnitud o muy cercano a una magnitud así. Pero lo que sí se puede decir es que el relato bíblico en sí es un mito oriental, del antiguo cercano oriente. Bueno, esa aclaración me pareció pertinente hacerla. Ahora me quiero dirigir a dos casos dentro de la Biblia donde vamos a usar el mito de otra forma, una forma más didáctica. Por ejemplo, eh, usted puede decirme a mí que David, el rey David,
Les voy a dar un ejemplo que, por cierto, hoy lo discutía con un hermano con el que almorcé, que es teólogo cristiano. Eh, ¿El rey David existió o no? Pues me dice que sí, pero que en su postura personal el rey David está rodeado de leyendas y muchas de las leyendas que bordean al rey David, pues no todas son reales, algunas están exageradas según su punto de vista. Ahora, él no niega que el rey David existió. Ahora, separando un poco del David histórico, vamos a llamarlo así, del David teológico, que es un problema que suele estar presente en el estudio bíblico académico, yo personalmente no lo separaría, no estoy de acuerdo con eso, pero existe dentro del mundo de la historia. El rey David en sí podría envolver un mensaje. Por ejemplo, el rey David podría ser un mensaje de valor, podría ser un mensaje de fe, podría ser un mensaje de cuando Dios usa a la persona menos cualificada o a la persona con el carácter menos eh, idealista. De hecho, muchos tendemos mucho a idealizar los personajes bíblicos como que tienen que ser perfectos y la verdad es que el rey David tiene mucho para ser el peor rey que ha tenido Israel en muchos sentidos. Entonces, si uno ve a este personaje de un punto de vista bastante humano, uno se dará cuenta de que lo que podemos tomar de la vida de David como un mensaje para nuestra vida cristiana es eh, cómo Dios lo usó, que es lo que en el fondo lo convierte a él en un personaje tan importante para el cristianismo y obviamente para el linaje davídico, en el que desembocaría nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret, nuestro Dios. Entonces, eh, tomando eso en cuenta, podríamos pensar, ok, me enfoco en estudiar históricamente al personaje o me puedo enfocar en estudiar el mito detrás del personaje. Y aquí es donde quiero dar la presentación de hoy. Me disculpan que creo que la gatica está jugando con una pelota allá en el fondo, por si se escucha. Eh, bueno, eh, vamos a hablar de dos casos en el texto bíblico, en la Biblia hebrea, y un caso particularmente en el Nuevo Testamento, que se conoce como, bueno, yo lo quise llamar así por mi presentación, el profeta del inframundo. Esto es el libro de Jonás o el profeta Jonás, y el otro se llama el Dios durmiente de Israel, que es un caso con Jesucristo, con Jesús de Nazaret. Los dos casos tienen mensajes, vamos a decir, bíblicos, históricos, podríamos decir que hay algo de historia dentro del suceso al que yo me voy a enfocar hoy en la presentación, pero además de eso quiero mostrarles un trasfondo mitológico que tiene lo que ahí está sucediendo. De hecho, a mí personalmente me parece que enriquece demasiado el relato. Podríamos ver el libro de Jonás, que por cierto es un libro sumamente corto y a mí personalmente me parece que en sí es una novela, de hecho es considerada una novela literariamente hablando, porque bueno, lo que le sucede al profeta Jonás es hasta cierto punto una especie de comedia incómoda, negra, que hay en el texto bíblico con mucho respeto, pero sí, lo que le pasa al profeta Jonás, bueno, a mí nunca me ha pasado que me vomiten en el lugar al que no quería ir porque sí es sí, porque nadie le puede decir a Dios que no. Pero si uno lo ve desde el ángulo de que detrás del relato de Jonás hay un mito y ese mito explica perfectamente la estrategia divina, entonces el mensaje del libro es muy diferente. Igual que el caso de Jesús. Vamos a ir a la clase para que me entiendan mejor la idea que acabo de hacer. El planteamiento no es fácil, pero esperemos que les sea útil a lo largo de la presentación. ¿Listo, Perfecto. no? Adelante, adelante, bro. Excelente, gracias. Vamos entonces. El profeta del inframundo. Jonás, no voy a hablar de todo el relato de Jonás, les voy a hacer una pequeña síntesis, ¿no? Jonás, ya sabemos que es un profeta de Israel, el cual Dios le ordena ir a predicar a Nínive, de lo contrario Dios va a destruir a Nínive. El relato es un relato que nos cuentan en la iglesia, en la escuela dominical desde niños, que él es Jonás, el hombre que no le hacía caso a la palabra de Dios, por lo tanto Dios mandó un pez y se lo tragó. Básicamente había una canción que a nosotros nos contaban en la iglesia al respecto. Lo interesante es si evidentemente a Jonás se lo traga un pez que lo vomita en la orilla de Nínive. Y Nínive, una vez Jonás va y Dios le habla nuevamente y le dice, ve y predica a Nínive, él predica que la ciudad va a ser destruida si no se arrepienten y Nínive se arrepiente inmediatamente y se visten de luto, se visten de negro, ¿ok? En señal de vergüenza. Finalmente, el profeta
que por cierto era muy patriota, muy en desfavor de otras naciones, se queja con Dios porque pues salvó a la ciudad de Nínive. Y de alguna forma podemos entender dentro de la psicología del personaje que Jonás no quería que Nínive se salvara, quería que fuera destruida, ¿no? Pero gracias a la predicación de Jonás, pues finalmente Nínive se salvó. Y bueno, lo que sigue en el relato de Jonás es que Jonás entonces se queda en un lugar, Dios hace crecer una planta, finalmente Dios mata la planta para dar una lección moral a Jonás de por qué Jonás se molesta, porque el sol lo ha quemado, ya que la planta no le hace sombras y él no hizo nada para sembrarla. ¿Cómo entonces a Jonás le molesta que a Dios le importe salvar a Nínive si él no los creó y no ama su creación, que es en esencia parte del mensaje? Ahora yo quiero ir a otro elemento mucho más importante y mucho más intrigante. Yo, desde hace bastante tiempo, la verdad, me venía incomodando la duda de qué fue lo que realmente le pasó a Jonás. Vamos a leer el relato. Eh, la gente que me conoce saben que yo utilizo una amalgama de varias traducciones. En este caso, estoy utilizando, creo que en este caso sería la tercera edición de la Biblia textual, simplemente por comodidad, porque utiliza el término Yahvé. Pero sí quiero que más o menos prestemos atención a estos fragmentos. No, yo saqué todo lo que era irrelevante. Ya sabemos, Jonás agarra un barco y se va contrario a Nínive. Contrario me refiero hacia el otro lado. Y finalmente los barqueros, pues que se enteran que los arrasa una tormenta, terminan descubriendo por echar suertes que Jonás fue el que desobedeció a su Dios y lo terminan arrojando por la borda, ¿no? Bien, una vez lo arrojan, dice así. Jonás, capítulo 1 del 17, versículo 17, perdón, dice así: y preparó Yahvé un gran monstruo marino que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Bien, monstruo marino sería una de las mejores traducciones acá. La Septuaginta, que es la versión griega del Viejo Testamento, suele, y de hecho es de donde se apoya un poco la noción que da el Nuevo Testamento al respecto, que Jonás fue tragado por Cetus. Cetus es un término que significa monstruo marino en griego. En realidad Cetus corresponde a un titán del agua que hay en la mitología griega. El problema es que la palabra cetus es la que se latiniza con el tiempo como cetáceo. Y cetáceo, sabemos, es la descripción que se le da a las ballenas. De allí es de donde nace la idea, a mi criterio un poco fantasiosa, de que a Jonás se lo tragó fue una ballena. O sea, viene de esa malcomprensión de la expresión cetáceo que viene de cetus del griego, pero que no aparece en ningún lado en la versión hebrea. Por lo tanto, lo que se tragó a Jonás pues, fue un monstruo marino, un pez. ¿Ok? Entonces dice que Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Hasta aquí todo bien. Es como, ok, dentro de la novela cabe, se lo tragó un pez. Lo que llama la atención es lo siguiente en el capítulo. Dice así: entonces oró Jonás a Yahvé, su Elohim. Todo esto es lineal, o sea, aquí no hay brincos de texto. Simplemente estoy como haciendo la separación para que vean qué va en qué segmento. Entonces oró Jonás a Yahvé, su Elohim, desde el vientre del monstruo marino y dijo: en mi angustia invoqué a Yahvé, y él me respondió: desde el vientre del Sheol pedí socorro. Aquí todo empieza a sonarnos raro porque teníamos entendido que a Jonás se lo tragó un pez, pero aquí está hablando del Sheol. Aquellos que han visto conmigo el seminario de cosmología bíblica saben que el Sheol es un lugar en el inframundo. Entonces dice así: desde el Sheol pedí socorro, y tú escuchaste mi voz, me arrojaste a las profundidades del corazón del mar y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me dije: desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me envolvieron hasta el alma. El abismo acuoso me rodeó. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos para siempre tras de mí, es decir, las puertas del Hades. Pero tú, oh Yahvé, Elohim mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de tu misericordia, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. Cumpliré lo que prometí, es ese arrepentimiento donde Jonás decide hacer lo que le corresponde, que es predicar a Nínive. Y luego dice: entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Aquí ya estamos entrando en lo que yo llamaría la exégesis directa del pasaje. Jonás
en esta oración da a entender que se lo tragó el inframundo. Y ustedes me dirían, ¿cómo así? Continuemos para ver por dónde va esta idea. Menciones de Jonás en la Biblia hebrea. Esto más o menos para contextualizar. Aparte del libro de Tobías, que está incluido en el canon del Antiguo Testamento católico, ¿ok? O el canon alejandrino también. Dice así en el capítulo 14:4, ve a media, hijo mío, porque ciertamente creo lo que dijo el profeta Jonás de Nínive. ¿Ok? El profeta Jonás se menciona solo dos veces en el Antiguo Testamento, en ambas ocasiones como Jonás, hijo de Amattai. Está en Segunda de Reyes 14:25 y en Jonás 1:1. Y la versión de Segunda de Reyes agrega esta información adicional sobre el profeta. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, fue el que restauró los límites de Israel desde el Lebo Hamat hasta el Mar Muerto, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, dicha por medio de su siervo Jonás, hijo de Amattai, el profeta de Gad Hefer. Algunos dirían, bueno, pero el libro de Tobías no está incluido en el canon. Bueno, aquí obviamente no estamos hablando de canonicidad, pero el libro de Tobías era importante para el judaísmo, el segundo templo, y estas menciones son relevantes. Nota, es interesante ver que mientras que la versión del Códice Vaticano de Tobías, el señalado arriba, menciona a Jonás, el Códice Sinaítico lo sustituye por Nahum. Eso es para aquellos que busquen este texto en algunas versiones, la pueden conseguir en la aplicación de My Bible, lo más seguro es que se tropiecen con la predicación de Nahum de Nínive. Bueno, eso es porque hay una variable textual allí en el texto importante de resaltar, ¿no? En el Nuevo Testamento, y me parece una respuesta contundente y conectada con lo que voy a explicar. Mateo 12, del 38 al 42, dice así. Entonces le interpelaron, algunos escribas y fariseos, esto es, a Jesús, diciéndole, Maestro, queremos ver un signo hecho por ti, esto es una señal. Mas él le respondió, generación malvada y adúltera, un signo pide, y no se le dará otro signo que el signo del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantaron en el juicio, se levantarán, en el juicio con esta generación y le condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Esto es obviamente la predicación que Jesús está trayendo. Pero aquí quiero que nos detengamos un momento a la comparación que Jesús dice. Jesús habla de no se le dará otra señal o signo, es decir, un indicador, a esta generación más que la señal de Jonás. Ahora, la señal de Jonás aquí llama la atención porque Jesús dice, porque de la misma manera que estuvo Jonás en el vientre de Cetus, esto Cetus es el pez, 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Pero detengámonos aquí un momento, ya va. Bueno, sí, Jonás estuvo allí en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, pero no murió y resucitó. Ah, ya va. En realidad sí. El relato nos está indicando exactamente lo mismo. Jesús utiliza esa analogía porque es literalmente lo mismo que a él le va a pasar. Cuando dice que estuvo en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, lo que está diciendo Jesús en términos bíblicos y cosmológicos es, así como Jonás estuvo en el inframundo 3 días y 3 noches, así estaré yo en el vientre de la tierra. La diferencia es la región. ¿Por qué? Porque el inframundo en el mundo antiguo, y eso lo pueden ver nuevamente en mi seminario de cosmología bíblica, se divide en dos áreas, una acuática y otra que no. A veces se entremezcla. Pero Jesús está hablando, estar en el vientre de la tierra, 3 días y 3 noches. De hecho, algunos que me preguntan sobre Behemoth y Leviatán, básicamente es la misma idea. Behemoth es un monstruo que representa la tierra y Leviatán es un monstruo que representa el mar. Pero continuemos para que vean que esta idea tiene mucha fuerza. El inframundo. En Job, el reino de los muertos se describe en términos acuosos. Job 26, del 5 al 7, dice así: los Refaín, por lo menos en la mitología cananea, son los espíritus de los reyes muertos, aunque la versión Septuaginta los traduce los gigantes. De hecho, la Vulgata no. Bueno, la Vulgata y la Septuaginta aquí coinciden en la traducción cuando dice los espíritus de los gigantes encarcelados bajo las aguas. Dice así: los Refaín, debajo de las aguas y de sus habitantes, se estremecen. Ante él, el Sheol está desnudo y el Abadón no tiene cubierta. Él extendió el norte sobre el vacío y suspendió la tierra sobre la nada. Entonces, obviamente, un área dentro del inframundo que está llena de agua, pero habla de los habitantes del mar. En Apocalipsis capítulo 21 se habla de la misma manera. El mar entregó sus muertos. Apocalipsis 20 al 21. De hecho, en el 21 el mar ya no existe.
Es la muerte del Leviatán que profetiza Isaías 27. Luego tenemos el Salmo 33, 6 al 8, donde dice, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Yahvé toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Pero viene hablando de los habitantes de la tierra y los habitantes del mar. Entonces, estos dos pasajes dan a entender que los muertos o que el mar tiene muertos que lo habitan. Es una de las entradas al inframundo, no solo el mar, el norte también, pero eso en el seminario de cosmología bíblica. Entonces aquí más o menos nos vamos haciendo una idea. Qumran no se fue muy lejos. En los himnos de acción de gracias que encontramos en Qumran, ahí tienen varios fragmentos que los contienen. En el himno número 9 dice así, todos sus sabios serán como marineros en los abismos, porque toda su sabiduría será tragada, le está dando una personificación a los abismos, es decir, el mar en sí se vislumbra como un monstruo que se traga todo. No solo así, también para los cananeos y para los mesopotamios, la idea no estaba muy lejana. Ellos imaginaban al mar como una especie de dragón. De eso vamos a hablar más adelante, pero al final de la presentación. Dice así, en medio de los mares rugientes, como los abismos hierven sobre las fuentes de las aguas, las imponentes olas y las olas rugirán con la voz de su rugido. Y mientras se enfurecen, el infierno y el Abadón se abrirán y todas las flechas voladoras del abismo enviarán su voz al abismo. Y las puertas del infierno se abrirán sobre todas las obras de vanidad. Y las puertas del pozo se cerrarán sobre los que conciben la maldad. Y las barras eternas serán fijadas sobre todos los espíritus de la nada. Aquí, bueno, un himno bastante feo, pero da a entender la personificación del mar como algo que se traga, que se devora a los impíos. Mucho se parece a los hijos de Coré que durante el éxodo fueron tragados por la tierra. Dice que la tierra abrió su boca, pero ¿de cuándo la tierra tiene boca? Bueno, la tierra, si pensamos que la tierra es un monstruo, al que se le llama Behemoth, por ejemplo, y se le describe como un monstruo gigante envuelto en las montañas. Por ejemplo, hay una descripción en la versión de la Septuaginta del libro de Job donde dice que sus patas llegan a las profundidades del Tártaro. Estamos hablando de un ser demasiado grande para ser un animal. Por supuesto que luego se dijo que era el Leviatán el cocodrilo y que era el hipopótamo, pero eso es desmitificar el pasaje, eso lo hacen algunos teólogos, pero no están entendiendo vamos a decir, el mito detrás del pasaje, que es lo que quiero que ustedes aquí como que vayan a observar. Ahora vamos con lo que hay detrás del profeta Jonás, que podría ser sumamente interesante, ¿no? El mito de Oanes. En el siglo III antes de Cristo, un sacerdote historiador babilónico llamado Berosus escribió sobre una criatura mítica llamada Oanes que, según Berosus, emergió del mar para dar sabiduría divina a los hombres. Los eruditos generalmente identifican a este misterioso hombre pez, el que ven en la imagen, como un avatar del dios del agua babilónico Ea, es decir, el dios de la sabiduría, también conocido como Enki. Lo curioso del relato de Berosus es el nombre que usó, Oanes. Berosus escribió en griego durante el periodo helenístico. Oanes es solo una letra eliminada del nombre griego Oanes o Ioannes, que pasa a ser utilizado en el Nuevo Testamento griego para Jonás. En cuanto a la eliminación de la I de Oanes, el profesor Trumbull escribe, en las inscripciones asirias, la J de las palabras extranjeras se convierte en I o desaparece por completo. Por lo tanto, Joanes o Joanes, como el representante griego de Joná, aparecería en asirio como Oanes o como Ioannes. ¿Ok? Ahí tienen la referencia. Berosus, en el fragmento 1 del mito de Oanes, dice de la siguiente manera: en el año primero, una bestia llamada Oanes apareció del mar Eritreo en un lugar adyacente a Babilonia. Todo su cuerpo era el de un pez, pero una cabeza humana había crecido debajo de la cabeza del pez y pies humanos igualmente habían crecido desde la cola del pez. Los tres puntos suspensivos son lagunas narrativas. No olviden que estos textos suelen tener huecos o manchas y no se puede reconstruir por completo. Entonces dice así, pies y manos humanos igualmente habían crecido desde la cola del pez. También tenía una voz humana. Dice que esta bestia pasaba los días con los hombres, pero no comía. Dio a los hombres el conocimiento de las letras y las ciencias y oficios de todo tipo. También les enseñó cómo fundar ciudades, establecer templos, introducir leyes y medir la tierra. También les reveló las semillas y la recolección de los frutos. Y en general les dio a los hombres todo lo que está relacionado con la vida civilizada.
Desde el tiempo de esa bestia no se ha descrito, no se ha descubierto nada más. Pero cuando el sol se puso, esta bestia, Oanes, se sumergió y volvió al mar y pasó las noches en lo profundo porque era anfibio, es decir, no iba a morirse ahogado. Más tarde otras bestias también aparecieron. Dice que estas criaturas todas juntas explican en detalle las cosas que había dicho sumariamente Oanes. Entonces aquí tienen una traducción del texto de Berosus y llama mucho la atención, si ustedes se fijan, que esta bestia emerge del mar y le da un conocimiento, vamos a decir, importante a los babilonios. Mito de Oanes. Nínive era una ciudad asiria. Esto significa esencialmente es que Berosus escribió sobre un hombre pez llamado Jonás que emergió del mar para dar sabiduría divina al hombre, una notable corroboración del relato hebreo. Berosus afirmó haber confiado en fuentes oficiales de Babilonia para obtener su información. Nínive fue conquistada por los babilonios bajo el rey Nabopolassar en el 612 a.C., más de 300 años antes que Berosus. Es bastante concebible que el registro del éxito de Jonás en Nínive se haya conservado en los escritos disponibles para Berosus. Si es así, parece que Jonás fue deificado y mitificado durante un periodo de 3 siglos, primero por los asirios, quienes sin duda lo asociaron con su dios pez Dagón, y luego por los babilonios, quienes parecen haberlo hibridado con su dios propio del agua, Ea. Esa imagen que ustedes ven allí es una foto que yo tomé en el Museo Británico cuando andaba de paseo por allá con mi novia. Eso que ven allí es un Apkalú, es un sabio que ven es un sacerdote vestido de pez, pero que evidentemente esto se encontró en el templo de Ninurta, en Mesopotamia. Pueden ver allí, espero que se pueda entender bien. Déjenme ver si les puedo hacer una pequeña ilustración rápidamente. Esta es la cabeza del pez aquí, esta es la cabeza del hombre. Manos, obviamente le faltan las manos, y esto sería el cuerpo del pez hacia abajo, ¿no? Básicamente el dibujo que vieron anteriormente. Bien. Okay. Bueno, esa es una imagen que yo tomé, eso debe medir casi 3 metros, es un relieve, está bastante deteriorado, pero sí, lo que contiene allí es un Apkalú, y lo más probable es que Oanes, lo que haya visto el Berosus, pero no lo que vio Berosus, lo que comenta en su relato, es una criatura de este estilo. Eh, voy. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. A un trasfondo babilonio importante. Algunos ya han visto acá en las clases que yo he dado sobre Génesis 6, la postura más fuerte dentro de la academia, o una de las más modernas y la que mejor explica el incidente de Génesis 6, que habla evidentemente de la sabiduría que dieron los vigilantes a la humanidad, a las mujeres humanas, que terminó corrompiendo a la raza humana según el libro de Enoch, que es una expansión de los relatos de Génesis 6. De hecho, Génesis 6 dice exactamente lo mismo, lo que pasa es que le faltan pedazos al relato. Entonces, pero aquí no me voy a enfocar en ese aspecto, quiero hablar sobre por qué esto es importante dentro de la narrativa babilónica. Los Apkalú en acadio y Adgal en sumerio son 7 sabios semidioses que se dice que fueron creados por el dios Enki, deidad de la artesanía, la travesura, la inteligencia y la creación, para establecer la cultura y dar civilización a la humanidad. Los Apkalú surgieron de los océanos, Apsu, las aguas dulces, para vivir con los primeros seres humanos y enseñarles las artes y otros aspectos de la civilización, como la escritura, la ley, la construcción de templos y ciudades y la agricultura. Se les atribuye haber dado a la humanidad el Me, que es el código moral, y los oficios y otras artes, por lo tanto se les denomina artesanos. Los Apkalú son los héroes babilonios que ellos dicen que fueron los que le dieron una gran sabiduría a ellos para construir todo lo que construyeron. Oanes sería uno de los Apkalú, básicamente, si conectamos los relatos.
Esto es importante para los babilonios. Ahora, ¿qué es lo que, sin pasar al segundo tema, porque no está muy, o sea, está relacionado indirectamente, ¿qué es la conclusión a la que podemos llegar de este mito con respecto a la Biblia? Aquí no quiero hablar sobre si Jonás existió o no. El punto es que si tomamos el relato como un relato, vamos a decir, literario que contiene un acontecimiento histórico o que contiene la actitud de un profeta de Yahvé para darle una predicación, vaya estrategia tan sublime la que utilizaría Dios aquí con Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás tiene que predicarle a un pueblo que no conoce a Yahvé. En el relato nos dan a entender que se arrepintieron. Perfecto, pero fue realmente lo que creó el arrepentimiento? ¿La predicación de Jonás o haber visto a Jonás ser vomitado por un pez? Más allá de si el pez era el inframundo o no, que Jonás haya sido vomitado por un pez haría ver a los de Nínive, a los habitantes, que su Dios, el de ellos, Ea, les ha enviado un profeta de las profundidades del mar, un profeta en calidad de Atcalú, un sabio, dispuesto a darles un mensaje importante. Culturalmente, para los habitantes de Nínive, habría sido tan importante ver que un pez vomitaba a un profeta, darle un mensaje de destrucción, que lo creerían inmediatamente. Dirían, no, claro que sí, lo que nos está diciendo este hombre es verdad. ¿Por qué? Porque lo ha enviado nuestro Dios principal, el Dios Ea. Lo ha enviado nuestro Dios principal, el Dios Dagón, o lo ha enviado un Atcalú. De manera que básicamente, estratégicamente, el relato de Jonás nos está dando otro indicativo. ¿Por qué para el autor sería tan importante que Jonás haya sido vomitado por el pez? Porque el autor sabía a quién se estaba dirigiendo Jonás y por qué el símbolo detrás del pez era importante, ya que sabía que para ellos el dios Dagón o su dios principal es un dios pez. Posiblemente los habitantes de Nínive no creyeron a Yahvé a través de una adoración, vamos a decir, de tradición yavista. No necesariamente. Creyeron a Yahvé porque su profeta pensaron que había sido enviado por su Dios. Es decir, el profeta de Yahvé representando de alguna forma el mensaje a través de un avatar del dios de los babilonios, Ea. Aquí espero haberme hecho claro, pero vamos a continuar con lo siguiente para que más o menos vean cómo estas estrategias se cumplen en muchos otros aspectos bíblicos. Segundo caso, el Dios durmiente de Israel. Aquí vamos a brincar al Nuevo Testamento. Marcos 4, del 36 al 41, dice así: y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba, y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban dentro de la barca, hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa, esto es Jesús, durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Una vez despertado, reprendió el viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma total. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Y fueron invadidos por un gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que no solo el viento, sino también el mar le obedece. Aquí quiero darles un elemento importante. Este es el mar de Galilea. El mar de Galilea tenía, se le solía llamar en arameo tiburón o monstruo marino en algunos casos. Muy posiblemente una memoria colectiva de todos estos relatos que hablan del dios Yan, del Leviatán y todo eso. Relacionar al mar con un monstruo marino es muy común en las culturas antiguas. Por lo que ser atacado por el mar era algo a lo que la gente le tenía mucho miedo. Ahora lo interesante es lo siguiente, Mateo 8 del 25 al 26 nos cambia un poquito la discusión. Dice así, y acordándose, acercándose, perdón, lo despertaron diciendo, Señor, salva, que perecemos. Les dice, oh gente de poca fe, porque estáis acobardados. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una calma absoluta. Algunos podrían decirme, no, dice básicamente lo mismo. Fíjense que en una dice que lo despertaron diciéndolo, Señor, salva, que perecemos. Si lo vemos arriba, le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En uno plantea una pregunta, en el otro plantea una declaración. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Muchos podrían decirme, bueno, estaba durmiendo, perfecto, pero en medio de una tormenta.
Ah, bueno, pero es que Jesús es Dios y sabe que nada malo va a pasar, es una cuestión de fe, si ellos hubiesen tenido fe no hubiese pasado nada. Hay un mensaje teológico detrás de esto y vamos a irnos a los mitos. Vamos a irnos al Viejo Testamento para darnos cuenta de dos elementos. Uno, el Dios durmiente de Israel en Isaías 51, del 9 al 11. Esto está conectado con un tercer relato de la creación que yo explico en mi diplomado del rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual en las primeras clases. Se habla de un tercer relato de la creación que no llegó a estar en el Génesis, pero que sí habla Job, sí hablan varios salmos, sí habla Isaías, sí hablan el libro de Enoch también, donde Yahvé tiene una guerra contra monstruos marinos, estos monstruos marinos que representan el mar. Dice así, fíjense la frase de inicio, despierta, despierta, oh brazo de Yahvé, y vístete de fuerza. Se les hace familiar, ¿verdad? Despierta, despierta, como si Dios estuviese dormido. Y despiértate. Despiértate como en antaño, como en las generaciones antiguas. No eres tú el que tajó a Rahab. Rahab es este monstruo marino que por lo menos acá se utiliza en ocasiones para referirse al Mar Rojo o a Egipto. Y el que traspasó al dragón. No eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo. Fíjense, traspasó al mar, secó el mar, lo dividió en dos. ¿En qué momento sucedió eso? Cuando Dios dividió las aguas. El que convirtió en camino las honduras del mar para que pasaran los redimidos. Así serán devueltos redimidos por Yahvé y entrarán en Sión con alegría. Un regocijo eterno estará sobre sus cabezas. Los abrazará el regocijo, la alabanza y la alegría, y la tristeza, el dolor y el lamento habrán huido. Perfecto. Aquí obviamente hablan de despierta, despierta y le recuerdan a Dios sus grandes hazañas. Vamos con otro salmo interesante. Salmo 44, 23 al 26 dice así, despierta Adonai. Y una pregunta muy interesante, ¿por qué duermes? Despierta Adonai, ¿por qué duermes? Desvélate, no nos abandones para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de la aflicción y de la opresión nuestra? No es, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo postrado en la tierra. Levántate, oh ayuda nuestra, y redímenos por tu misericordia. Aquí hay dos elementos interesantes. Ambos aplican a lo mismo. Le están pidiendo a Dios que se despierte. Le están pidiendo a Dios que ya salga de su letargo. Algo muy parecido a lo que sucede con Marcos y con Mateo cuando Jesús se queda dormido en la barca. Vamos con un análisis de esto. Los salmos parecen dar imágenes contradictorias de Dios en relación con dormir. El Salmo 121 dice que Yahvé nunca duerme, que está eternamente vigilante en proteger a su pueblo de todo mal. El Salmo 44, 24 al 23 da exactamente la imagen opuesta, sin embargo. El salmista le pide a Dios que despierte y salve a su pueblo de los malvados que amenazan con devorarlos. Las imágenes de Dios durmiendo mientras su pueblo perece, se pueden encontrar en el Salmo 7, 7, 35, 23, 59. Los comentaristas anteriores generalmente han explicado la imagen del Dios durmiendo de varias maneras. Un grupo lo consideró una metáfora de la aparente falta de atención de Dios, a Deus ad conditus, a las oraciones de sus personas, especialmente en tiempos de angustia. Como tal, se consideraba que era uno de los antropomorfismos más audaces que se encuentra en la Biblia, empleados para dar efectos psicológicos que de cualquier significado teológico. Un segundo grupo, por el contrario, siguiendo más el ejemplo de la palabra kuma, levántate, a veces se encuentra en paralelo, entendiendo el grito del salmista despierta como una súplica a Dios para ascender de su trono divino, para dictar sentencia contra los malvados enemigos que injustamente persiguen a los fieles. Esto es parte del trabajo de Bernard Bato, The Sleeping God, el Dios durmiente, motif. Y es bastante interesante porque nos plantea dos elementos. ¿Ok? Un elemento de indiferencia de parte de Dios, pero otro es un elemento de auxilio. Se le está pidiendo a Dios que actúe. ¿Por qué? Porque necesitamos que actúe. Vamos rapidito con cómo este elemento era tan importante en el judaísmo del Segundo Templo, al punto de que permeó la teología qumramita. Estos son el siervo y el Mesías en Qumran. Esto es un perfil mesiánico de una especie de sacerdote que aparece en el fragmento 4Q541. El 4Q, según la nomenclatura, es la cueva 4, la cueva 4, Q, Qumran 541 es el fragmento. Dice así. Describe a un sacerdote que aparecerá en el futuro. Esto es escatología, ¿no?
cuya enseñanza de justicia trae luz a su generación, pero que también despierta una feroz oposición. Como Jesús, Él es una luz para la revelación, pero también una señal contra la cual hablar, que aparece en Lucas 2, del 32 al 34, y el fragmento dice así: y Él transmitirá a ellos, sus hijos, es decir, a los hijos de Israel, su sabiduría. Él expiará a todos los hijos de su generación y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra es como una palabra del cielo y su enseñanza es según la voluntad de Dios. Su eterno sol brillará. No olviden que a Yahvé, por ejemplo, en el caso del profeta Habacuc, se le dan atributos de Dios solar. Entonces aquí esto relaciona de alguna forma a este sacerdote con elementos divinos bastante interesantes. Y su fuego brotará a todos los confines de la tierra y brillará sobre la oscuridad. La oscuridad desaparecerá desde la tierra y la oscuridad profunda de la tierra seca. Pronunciarán muchas palabras contra él y muchos. Esto es una laguna no reconstruida. Inventarán historias sobre él y pronunciarán todo lo deshonroso contra él. El mal derrocará a su generación, porque lo será, y porque las mentiras y la violencia llenarán su existencia y la gente se extraviará en sus días y quedarán perplejos. Interesante que este perfil parece que hace comparar un poco a este sacerdote con Isaías 53. Aquí nos damos cuenta de que los esenios entendían a Isaías 53 no solo como una idea de Israel, como el siervo sufriente, sino también como alguien. Es bastante interesante este elemento. Pero vamos con lo siguiente que dice el fragmento, que es lo que más me interesa. Una posible traducción del fragmento 7 plantea la gran sabiduría del mismo sacerdote, mencionando su poder sobre el gran mar, recordando el poder de Jesús para calmar los vientos y las aguas en Marcos 4, 39 al 41. El fragmento 7 dice de la siguiente manera: los misterios escondidos Él revelará para aquel que no entiende. Él escribirá: el gran mar estará tranquilo por causa de Él. Entonces los libros de sabiduría se abrirán, su mandamiento y cómo, su sabiduría y su enseñanza. Una traducción alternativa diría: nuevamente la tribulación vendrá sobre él y el menor carecerá de posesiones. Nuevamente la privación vendrá sobre él y le faltarán posesiones. No será como un hombre que carece de posesiones, pero en el gran mar habrá calma. Sería lo que se reconstruyó más adelante, ¿no? La versión alternativa es una versión de la traducción de The Dead Sea Scrolls de Wise. En cambio, la primera, la de arriba, es la reconstrucción más moderna, es la de Geza Vermes. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que el fragmento es un poco difícil de construir. La versión alternativa coloca fragmentos anteriores, pero muchos indican acá que la reconstrucción total sería: el gran mar estará tranquilo por causa de él, es decir, tendrá poder sobre el mar, el monstruo marino, el Leviatán. Continuemos. El descanso, un derecho. El motivo del ocio divino, volviendo a el dios durmiente, se encuentra de nuevo en las historias mesopotámicas de Artajasis y el Enuma Elish. El Enuma Elish es el relato de la creación babilonia. En ambos textos, el ocio es visto como una prerrogativa divina, un derecho de todos los dioses y no solo de los creadores. De hecho, Artajasis parte de este mismo tema, ya que en las primeras líneas atestigua: cuando a los dioses les gustan los hombres, soportaron la labor, sufrieron el trabajo. El trabajo de los dioses era inmenso. El trabajo pesado, la angustia severa. Los 7 grandes Anunnaki estamos haciendo que los Igigi sufran el trabajo. Esto obviamente el fragmento 1 del 1 al 6. La implicación es que había algo mal en esta situación. Los dioses altos, es decir, los Anunnaki, no los Anunnakis estos conspirativos que aparecen por ahí. Los Anunnaki, según el texto mesopotamio, son básicamente los hijos de An y Ki, es decir, los hijos del cielo y la tierra, son los dioses principales del panteón. Habían impuesto la esclavitud virtual a los dioses menores, es decir, a los Gigigi o a los Igigi. De hecho, los Igigi, según algunas versiones, son los humanos. Aquí habría que hablar un poco sobre en qué momento los humanos pierden su estatus divino, algo así como Adán es expulsado del concilio divino cuando es expulsado de Edén. No me voy a meter en estos elementos del Génesis, pero es interesante. Mientras que los dioses menores levantaban la carga total de producir alimentos para todos los dioses, los altos dioses holgazaneaban cómodamente. Aquí en este relato, puntualmente, los Igigi, digamos que podrían ser algunos dioses menores entre los que están los humanos, ¿no? Entonces dice de la siguiente manera: en resumen, los dioses menores no podían participar de la prerrogativa divina del descanso. En consecuencia, cuando los dioses menores subsecuentemente se rebelaron contra Enlil, su rey, hubo justificación de su conducta rebelde. ¿Qué quiere decir esto?
Los dioses crean a los Igigi para los dioses no tener que trabajar más. Básicamente, o sea, creemos algo así como yo no quiero trabajar más, creo un robot que trabaje por mí. El problema es que este robot siente y era demasiado el trabajo que se les ponían. De hecho, a los Igigi, según algunas versiones de los mitos, se les atribuye haber creado la ciudad de Babilonia. Entonces aquí podríamos decir que literalmente tuvieron que crear todo lo que a los dioses les diera la gana, mientras los dioses descansaban. Por lo tanto, la idea del dios durmiente tiene detrás una conexión directa con los mitos, solo que con ciertas prerrogativas distintas. Vamos con otro caso particular. Este aspecto del motivo de la deidad durmiente puede ilustrarse con Atrahasis. No es casualidad que la rebelión de los dioses menores contra su rey divino fue ambientado en la oscuridad de la noche. Estos dioses marcharon sobre el palacio de Enlil. Sus gritos de amotinamiento, son los que despiertan al rey divino de su sueño apacible. Se suponía que este desafío a la autoridad del rey divino había terminado con la creación de la humanidad por trabajar duro para los dioses. Sin embargo, como los humanos se multiplicaron en la tierra, también se hicieron los problemas de Enlil. Dice así el relato. Todavía no habían transcurrido 1200 años antes de que el país se expandiera y la gente se multiplicara. El país bramaba como un toro. El dios estaba perturbado por su estruendo. Enlil escuchó sus gritos y se dirigió a los grandes dioses. Los gritos de la humanidad se han vuelto demasiado. Debido a su estruendo no puedo dormir. De hecho, según esta versión del mito, no fueron los Atkalú, porque en la versión de los Atkalú en la epopeya de Irra, los Atkalú traen un conocimiento prohibido a la humanidad y eso provoca que Marduk los encierre a ellos en el abismo, lo mismo que sucede con los vigilantes en el libro de Enoch. Pero encima de eso, Dios ordena el diluvio. En el caso del diluvio en Mesopotamia, una de las versiones es que Marduk arrojó el diluvio para arrasar la labor de los Atkalú, según una de las versiones. Otras de las versiones dicen que más bien los Atkalú surgieron después del diluvio. Aquí, en este mito, el dios Enki, por rabia a la cantidad de ruido que hacen los seres humanos que no lo dejan dormir, él decide arrasar a la raza humana con el diluvio. Eh, es interesante, pero dan una explicación lógica en cierto sentido dentro del mito. Continuemos. De acuerdo con una teoría ahora bastante difundida, Enlil fue privado de su dormir por el exceso de ruido generado por una tierra superpoblada e incluso que las acciones de Enlil fueron totalmente caprichosas. Es decir, el dios dijo, ¿saben qué? Me hartaron los humanos, no me interesa si ellos son sus constructores favoritos, yo los voy a matar a todos. De hecho, el dios Enlil es un dios irascible en la mitología mesopotámica, un dios de mucha ira. Ahora vamos con donde el texto bíblico nos parece dar una conexión muy distinta, pero una conexión al fin y al cabo. Génesis 1 del 27 al 31 dice así, y Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosjugadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla os será de alimento y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que recta sobre la tierra, en los cuales hay vida. Toda hierba verde le será por alimento. Y fue así, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien, y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Fíjense, Dios crea al hombre y le da responsabilidades. Multiplíquense y cuiden la creación. Pero luego en el capítulo 2, que es lo siguiente que Dios hace, capítulo 2 del 1 al 3 dice, y fueron así acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó. Aquí es descansó de toda su labor que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Elohim de toda su obra que había hecho al actuar. Es súper evidente la conexión que esto tiene como el mito. Dios crea, asigna administradores y Dios se va a descansar, se va a reposar. La diferencia entre esto y el mito es que en este caso Dios no se va a dormir, Dios se va a observar la obra de sus manos. Dios no necesita descansar necesariamente según el contexto bíblico porque necesite dormir, necesita descansar porque ya ha finalizado su labor. Continuemos para entender más este concepto. El Dios durmiente como signo de soberanía divina. Esta es la postura que más me gusta de esta tesis. Dice así, como confirmación de la realeza de Marduk,
esto en el Enuma Elis, los dioses le construyeron un palacio, es Águila en Babilonia. Algunas versiones dicen el Etemenanquis, la Torre de Babel. Y proclamaron sus 50 títulos, una letanía de los poderes de Marduk como deidad suprema. Dentro de este contexto tan explícitamente consciente de retratar a Marduk como la máxima autoridad en el cielo y la tierra, le corresponde a uno prestar más atención a las primeras palabras reconociendo la victoria de Marduk sobre Tiamat. Según el Enuma Elish, ya te les había hablado un poco de esto, pero no tengo problema en repetirlo y que conecta totalmente con el caso del dragón marino, el Leviatán. Tiamat es la diosa del caos en el Numa Elis, en el relato babilónico de la creación, y Marduk, que es el que representa el orden, tiene que matar a Tiamat para declararse rey de los dioses. Como los dioses no pueden contra ella, Marduk dice, si yo la mato, a cambio, pido que me reconozcan como dios rey. Por lo tanto, una vez que él acaba con Tiamat, los dioses le construyen un palacio en conmemoración y lo declaran rey de los dioses. Algo muy parecido pasa con Baal en los mitos de Ugarit. Que por cierto, en la Escuela de Alejandría, a los interesados más adelante podría ofrecer dar un seminario corto de introducción a la mitología cananea. Hablaría mucho de estos elementos, ¿no? Bueno, según la sección cuarta del 133 al 136, dice así: sus padres, los dioses, es decir, los padres de Marduk, miraban gozosos y jubilosos. Trajeron regalos de homenaje, ellos a él, a Marduk. Entonces el Señor descansó, examinando su cadáver, el de Tiamat, como hendir la monstruosidad y hacer cosas ingeniosas. Previamente se le ha dado poca importancia a la afirmación aquí de que Marduk descansó, pero es importante. ¿Por qué? Porque un decreto de soberanía divina en estos mitos es descansó. Acabé con Tiamat, me declararon rey de los dioses, me reconocen como rey de los dioses y me declaran el Dios supremo, ahora yo descanso. Dios hace la creación, acaba con el monstruo marino, acomoda la creación en 6 días y finalmente Dios establece un administrador cósmico, que en este caso sería el hombre, porque el hombre es administrador de la creación, perdón, cósmico no, un administrador terrenal que sea imagen y semejanza de Dios, porque ese es el punto, dice, lo he dicho a su imagen y semejanza, o sea, yo soy Dios y están los dioses aquí conmigo, pero el hombre será otro Dios en la tierra, se va a encargar en la tierra de administrar todo aquello que yo le he delegado. ¿Qué haré yo? Descansar. Es un aspecto de soberanía divina. El Dios durmiente, Dios se acuesta a dormir porque ya ha finalizado su obra. Para amalgamar un poco la idea, según un sello cilíndrico acadio del 2300 a.C., dos dioses luchan contra el dragón serpiente del caos Leviatán. El dios del lado izquierdo hace inofensiva las 7 cabezas. 4 ya cuelgan flácidas y el dios está en el acto de clavar su lanza en la cuarta. También el siguiente fragmento del texto encontrado en Ugarit. Ahí pueden ver con bastante claridad, aquí les hago una señal. ¿Ok? Los cuernos en estos tipos de cilindros son los cuernos los que indican que son dioses. Este sería Lotán, el Leviatán, Yam, Tiamat, como quieran llamarlo. Aquí tenemos otro caso. El dios que para acabar con el monstruo marino, ¿qué hace el dios? Camina sobre el monstruo marino. ¿Qué hace Jesús aparte de calmar al mar y a los vientos? Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué está indicando Jesús allí? Allí está indicando, según el contexto mitológico, que Jesús domina el mar, que el mar sigue bajo su dominio, bajo su autoridad. Por lo tanto, él puede caminar sobre él, como este Dios aquí está caminando sobre el Leviatán y los dioses atrás celebran. Uno trae las estrellas y el otro está celebrando. Y aquí estos dioses están reconociendo, estos dioses matando al Leviatán. Dice así según Ugarit. Cuando destruiste a Lotán, a Leviatán o a Yam, esto es Baal, la serpiente que escapa, la serpiente que se retuerce, serpiente la poderosa de 7 cabezas, te desnudaron, los cielos se disolvieron como el cinturón de tu túnica. ¿Ok? Esta es una traducción de Oswald Lawrence. Llamas de fuego ascienden desde la espalda del monstruo. Aquí es visible la multiplicidad de formas en la antigua noción del caos del cercano oriente. El poder destructivo se vio especialmente como una inundación de agua y un desierto árido. Los dos también pueden verse uno al lado del otro en Génesis 1:2, las aguas primigenias y el desierto Tohu Ba Tohu, que está en Génesis 1:2. En Génesis 1:2 vemos cómo Dios acaba de acabar con el caos, pero Dios está apenas empezando su creación. Aquí tenemos los dos elementos dentro de estos mitos. Soberanía divina, establecida en el Salmo 29. Este es un salmo que se considera que es un salmo baálico,
¿Por qué bálico? Porque las características que se le dan a Yahvé aquí son las características de un Baal, es decir, un dios de la tormenta. No puse todo el salmo, aunque es un salmo muy corto, lo hubiese hecho, pero aquí solamente quiero irme al punto. Dice así, Salmo de David, tributad a Yahvé, oh hijos de los dioses, tributad a Yahvé la gloria y la fortaleza. Luego dice, alabad a su nombre, todo eso. Pero aquí quiero ir puntual a este caso. Voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de gloria ha tronado. Truenos, rayos. Es Yahvé sobre las grandes aguas. Camina sobre las aguas. La voz de Yahvé es poderosa, la voz de Yahvé es majestuosa, la voz de Yahvé quebranta los cedros, sí, Yahvé tritura los cedros del Líbano. Por cierto, los cedros del Líbano es con lo que construyen el palacio de Baal en el mito de Ugarit. Reduce al Líbano como a un becerro y al Sirio como a crías de toros salvajes. Crías de toros salvajes, los toros y los becerros representan dioses en la mitología ugarítica y en Mesopotamia. La voz de Yahvé arranca llamas de fuego, la voz de Yahvé estremece el desierto, Yahvé sacude el desierto de Cádiz. La voz de Yahvé hace parir las siervas y desnuda los bosques. Y en su casa todo dice gloria, Yahvé preside en el diluvio, Yahvé se sienta como rey para siempre, Yahvé dará fuerza a su pueblo, Yahvé bendecirá a su pueblo con la paz. Yahvé se sienta como rey para siempre. ¿Qué hace un rey cuando se sienta? Descansa. Yahvé se sienta para siempre, se descansa. Siente que ya ha finalizado su obra guerrera, por lo tanto le toca descansar. Y aquí vemos por último dos salmos que reflejan esta idea de la soberanía divina. Salmo 3, del 1 al 8 dice, Salmo de David, cuando huía delante de su hijo Absalón, oh Yahvé, cómo se han multiplicado mis adversidades, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Elohim, Selat. Pero tú, oh Yahvé, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que hace levantar mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé y él me respondió desde su santo monte. Selat, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahvé me sostiene. No temeré a decenas de millares de gente que pongan sitio contra mí. Levántate, oh Yahvé, y sálvame, Elohim mío, porque tú eres el que golpea a todos mis enemigos en la mejilla y quebrantas los dientes de los malvados. La salvación es de Yahvé, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selat. ¿Qué está pidiendo aquí el salmista? Que Yahvé se levante para que lo salve. Y en el Salmo 82, que es un salmo muy antiguo, yo lo cito mucho en muchas de mis presentaciones, vemos la misma idea. Fíjense que dice acá, Salmo de Asaf, Elohim se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, esto es el concilio divino. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y levantaréis el rostro de los malvados? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al pobre, rescatad al afligido y al necesitado, libra de mano del impío. Porque no quieren ni quieren entender, siguen andando en tiniebla, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, dioses sois, estos son los hijos de León, y vosotros todos hijos del León, hijos del Altísimo, los 70 dioses del del Dios Altísimo. Dice así, sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. Sin embargo, luego dice, levántate Elohim y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. ¿Qué está diciendo acá el caso? Y esto es una idea que si la conectamos directamente con Jesús durmiendo en la barca, ahora tiene sentido, habiendo entendido todo el aspecto mitológico. Jesús refleja esta idea de Israel. Jesús refleja esta idea de que Él duerme porque Él está en control. Claro, pues podríamos decir que estaba cansado. Sí, pero hay un mensaje mitológico detrás del relato. Jesús duerme porque todo está en control. No, Señor, levántate y ayúdanos porque moriremos. Es como el clamor de Israel a lo largo de los siglos. Despiértate y ayúdanos. Haz algo. Apenas Jesús se levanta, calma el mar inmediatamente. Pero la solicitud de Jesús es genuina para ellos, porque ellos representan a Israel en este acto. Hombres de poca fe. ¿Ok? Si yo estoy con ustedes, no importa que yo esté dormido. Que yo estoy dormido significa que estoy en control, que ya yo hice mi obra, que todo está funcionando. Y aquí quiero ir a un concepto de reflexión personal, de que yo no comparto mucho esa idea que algunos tienen de que Dios es una especie de titiritero que mueve las piezas como un tablero de ajedrez para que todo se dé. Para mí la creación funciona como una especie de reloj. Dios es el relojero que ha creado el reloj para que funcione solo. El reloj funciona solamente cuando una pieza se daña y una pieza vital, es que Dios se levanta, el relojero, y cambia la pieza, pero por lo demás el mecanismo funciona solo. Cuando Dios constituye la creación y cuando el ser humano vive en la tierra,
yo soy de los que piensa, y por mucho tiempo esperé la respuesta divina en este sentido, de que Dios no hace nada porque no le interesa, como indiferencia, que era lo que planteaban algunos en la hipótesis. Pero otros más bien piensan que simplemente Dios está sentado porque ya hizo su obra. ¿En qué momento Dios se levantó de su trono? Cuando fue a la cruz, cuando sacó a Israel, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, cuando hizo todo lo que le correspondía todo lo que le correspondía o implicaba salir de su descanso. Cuando Dios se levantó de su trono, era porque lo que iba a ejecutar iba a crear un antes y un después. Por ahora podríamos pensar, los creyentes, sobre todo los escatológicos como yo, que Dios está dormido o sentado, pero en ningún momento eso significa que no está en control. Esa es una pequeña reflexión que les quiero dejar. Hasta aquí mi presentación, voy a dejar de compartir pantalla. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.